Bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que sucede en el programa geopolítico en estos momentos con un punto cumbre, un punto principal, el foco puesto en la reunión entre Víctor Orbán y el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a analizarlo ya, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Tenemos a Carmen López, analista de geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Carmen. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Placer. Tenemos también con nosotros a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas, Ezequiel. Buen día. Hola, un placer acompañarlos. Y por último presentamos a José Antonio Zorrilla, embajador de España retirado. ¿Qué tal? José Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bien, nos estás presentando como quien presenta, ¿qué te diría yo? En una plaza de toros a las espadas o en el circo. Las primeras espadas, claro. Tenemos aquí a... Aquí tenemos el Perito del Oro, que os salta muy bien, y la otra es amiga suya, que es una húngara que es maravillosa con las serpientes y tal. Algo de esto. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo o no. Muchas gracias por la generosidad. Si os parece, José Antonio, empezamos hablando de lo último. Empezamos hablando de esta rueda de prensa entre Orbán y Putin. No sé si os ha sorprendido este momento en el que veíamos que Víctor Orbán se quería ir. Putin parece que no estaba del todo convencido. Parecía que iban a contestar algunas preguntas de los periodistas, pero parece que Orbán pues ha salido un poco corriendo, ¿no? Por eso te quiero preguntar, José Antonio, tanto por este momento un tanto raro como las declaraciones de Orbán y de Putin. Dice Orbán que lo más importante en Europa en estos momentos es la paz en Ucrania, y Putin, bueno, pues dice que Ucrania no quiere parar esta guerra, que hasta que no gane uno de los dos bandos no quiere terminar con el conflicto. ¿Cómo ves la visita de Orbán a Putin? En Europa parece que ha levantado ampollas. Bueno, a mí me parece que ha levantado ampollas porque estamos gobernados por incompetentes y es natural que esto sea así. Por otra parte, este señor Orbán ha hecho algo inédito e insólito. Es que se ha salido del pensamiento dominante. Está empezando a jugar dentro de la Unión Europea el papel que está jugando dentro de Occidente Erdogan. Es decir, dentro de la OTAN, Erdogan es un verso suelto. Y dentro de la Unión Europea, ahora que es un verso suelto, intenta serlo, es Orbán. El paralelo es evidente. Claro, lo que pasa es que es mucho más efectivo lo que puede hacer Orbán que lo que puede hacer Erdogan. Bueno, pues pendientes de esta visita. Carmen, quiero conocer también tu opinión sobre estas palabras de Putin y de Orbán. Como decíamos, en Europa se han desatado todas las alarmas. Ha salido al paso von der Leyen, Borrell, Charles Michel. Parece que les molesta que Orbán intente hacer lo que no han hecho ellos en 2 años, ¿no? Que ya se podrían haber puesto las pilas también. Pues efectivamente, parece que lo que está ocurriendo es claramente que Hungría se posiciona como cabeza de Europa cuando venga este cambio a una nueva situación en donde Asia va a tener el control. Entonces, Francia, Macron jugaba un poco a eso, que le gusta mucho a Francia siempre jugar a 2, 3 bandas, pero claramente el bastión lo acaba de coger Hungría frente al resto. Y claro, la Unión Europea está tomada por Estados Unidos, entonces los demás son simplemente súbditos de Estados Unidos con un Biden que ya no sabemos quién está gobernando, porque desde luego Biden no. Bueno, desde luego ha quedado claro que Biden, además, dentro de poco se tiene que ir a dormir. Ya saben que a partir de las 8 no va a hacer actos, así que bueno, pues va a estar el hombre ocupado. Ezequiel, también te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras esta visita de Orbán y de Putin, y sobre todo el mensaje que está lanzando a Europa y a Occidente, en este caso, de que bueno, se puede hablar, ¿no? Por lo menos se puede dialogar, que también hace mucha falta, claro. Para mí representa un punto de inflexión, no solo por la visita y lo simbólico de la visita, sino por el contexto. En el mes de junio presenciamos hechos verdaderamente muy significativos, a partir de los cuales por primera vez aparece una lucecita al final del túnel y la posibilidad del inicio del fin de esta locura, el comienzo eventual en algún momento de negociaciones de paz. ¿Por qué esto de los hechos de junio? Bueno, básicamente por 4, 5, ahora quizás 6 situaciones muy perjudiciales para los promotores
de la guerra, lo cual determina un debilitamiento de su posición, y por eso, no porque hayan rectificado o porque hayan abandonado su curso guerrerista, sino sencillamente por problemas internos de cada quien, aparecemos en una situación en la cual por primera vez aparecen tan debilitados que los promotores de la paz, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en el mundo asiático, de repente presentan la iniciativa. ¿Cuál es esta situación? Bueno, recordemos primero el cachetazo en las elecciones europeas a las fuerzas sistémicas en su conjunto, a todos los partidos sistémicos a favor de la guerra, primero. Recordemos en segundo lugar el desastre de la mal llamada Cumbre para la Paz, sin la participación de Rusia, la otra parte, una cumbre para la paz bastante curiosa, sin la participación de una de las partes en conflicto, sin la participación de China, una declaración lavada al final, ni siquiera firmada por Brasil, por Sudáfrica, por la India, etc. En tercer lugar, el mes pasado, el mes de junio también, el desastre, la debacle electoral de Biden con, bueno, un debate verdaderamente escandaloso, con varios episodios de demencia senil en vivo y en directo, por ende el fin de su candidatura, o por lo menos la candidatura de la fuerza política promotora de la guerra en los Estados Unidos. En cuarto lugar, las elecciones de Francia, con su primera vuelta hasta ahora, pero ya en esa vuelta nada más, participación récord y el Frente Nacional de Le Pen en primer lugar y una debacle electoral para la fuerza política de Macron. Y ayer, la debacle de Rishi Sunak, cierto que la alternativa Keith Starmer no presenta en este sentido diferencias, pero bueno, un golpe más a las partes en favor de la guerra. Todo esto, estas 4, 5, 6 debacles de los señores de la guerra occidentales generan la posibilidad de la iniciativa del otro lado, de los promotores de una resolución negociada en Estados Unidos, el trumpismo, los promotores de una resolución negociada en Europa, Orbán, y los promotores de una resolución negociada en Rusia, el propio Putin. Esa es la situación, así que después de tantos meses de escalada, por primera vez una pequeña lucecita con una posibilidad, de ninguna manera certera, pero sí una posibilidad de el inicio lento de un camino hacia una resolución negociada con una derrota de Ucrania. Esto debemos recordarlo también, ¿verdad? Pues, Antonio, por esto mismo te quiero preguntar si esto es un punto de inflexión y sobre todo un acercamiento entre la Unión Europea y Rusia, una luz verde, ¿no? Por lo menos algo positivo en torno al conflicto en Ucrania. No sé si puede ser un punto de inflexión por parte de Orbán. Pues mira, ayer por la tarde estuve en la presentación de este libro, La estrategia húngara, de Balázs Orbán, que es un asesor en estrategia en política exterior para Víctor Orbán, y estaba hablando de la estrategia de Hungría. Y en esta presentación lo dejó bastante claro. Para Hungría, la Unión Europea es un instrumento. Es un instrumento. ¿Por qué? ¿Es útil? Pues es útil porque así los países europeos hemos dejado de pegarnos entre nosotros. Si tenemos problemas, pues en vez de hacer una guerra, o en vez de hacer una guerra contra Hungría o de Hungría contra ellos, pues vamos y hablamos, discutimos, cedemos aquí, cedemos allá. Entonces, Hungría entiende que la Unión Europea es simplemente un instrumento. Insisto, no solo para recibir dinero de fondos europeos, sino para resolver problemas. Dice, mejor resolver problemas diplomáticamente que no recurriendo a la guerra. Esto Orbán, por supuesto, lo tiene en cuenta. Yo cuando estuve en la presentación del libro ayer, no sabía que iba a ir a ver a Putin, pero por supuesto estaba bastante claro que iba a ir sin la bendición, sin el visto bueno de la Unión Europea, porque la Unión Europea, Bruselas, primero, no está por la labor de ir hacia la paz, sino que está por la labor de ir hacia la guerra. Esto está clarísimo, esto todo el mundo lo ve, esto es evidente para todos y también para Putin, lógicamente. Y luego, dos, la Unión Europea está por la unidad. Entonces, quieren ir a la guerra, sí, pero quieren ir a la guerra todos juntos. Y hay algo también muy interesante de este libro y de esta situación, y es que efectivamente Víctor Orbán es un verso suelto, sí, como Erdogan, decía José Antonio Zorrilla, el embajador, lo es en la OTAN,
pero es un verso suelto al que hay que prestar atención. Por lo que digo, porque para ellos, para Hungría, la Unión Europea es un instrumento. No hay que olvidar que, por esto la gente se olvida enseguida, pero el 1 de febrero, Víctor Orbán se levantó de la mesa en medio de la reunión del Consejo y permitió, dijo, me voy 5 minutos al servicio, chicos, allá vosotros lo que hagáis en estos 5 minutos. Y entonces la Unión Europea pudo aprobar un paquete de ayuda para Ucrania. Eso se hizo a cambio de un par de cesiones. Bien. ¿Cómo se lo paga la Unión Europea? 13 de junio le imponemos una multa. Ah, bueno, es que eso ha sido el Tribunal de Justicia. Sí, bueno, como si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuera una mano inocente de no sé quién. O sea, por favor, hay que ver las coincidencias y, digamos, y las conexiones, ¿no? ¿Cómo le ha pagado la Unión Europea a Hungría el permitir ese paquete de ayuda económica a Ucrania? Pues con una multa de 200 millones de euros, creo que diarios. Hombre, pues eso no se hace. Eso no se le hace a un socio. Respuesta de Hungría. Bueno, espérate porque 15 días más tarde, es decir, a partir del 1 de julio, a mí me toca esa presidencia rotatoria de la Unión Europea. Por supuesto que tú me vas a decir a mí públicamente que Orbán no va a ir en nombre de la Unión Europea a negociar con Vladimir Putin o representando a la Unión Europea a hacerse la foto con Putin, todo lo que quieras. Pero todos los periódicos pueden titular en estos momentos el presidente de turno de la Unión Europea está visitando a Putin. Y eso es un paso, yo creo que no es un paso hacia la paz, ni es un paso de ruptura dentro del Consejo de la Unión Europea, ni mucho menos. Es simplemente una forma de Orbán de manifestar, de dejarle con el trasero al descubierto a la Unión Europea para decirle, sois unos hipócritas, porque si quisierais, si estuvierais abiertos a la paz, podríais. Es una cuestión de voluntad política. Y nos van a llevar a la guerra, por supuesto, pero que el resto de la ciudadanía europea tiene que saber que no es porque Putin quiere ir hacia la guerra, sino porque nosotros no hemos puesto todo ni la mitad de nuestra parte. Yo creo que eso es un mensaje muy claro de la visita de Orbán a Putin. Bueno, pues pendientes de esta visita, si os parece, ponemos el foco también en Estados Unidos. Decíais antes que la Unión Europea está tomada por Estados Unidos. Quiero hablar de su presidente, de Joe Biden. Cada vez parece que le queda menos, ¿no? Parece que se está orquestando una campaña para quitarle del medio lo antes posible. Se filtraban además nuevos lapsus en las últimas horas. Contábamos durante esta mañana pues que dice también que ha sido la primera mujer negra que ha servido como vicepresidenta a un presidente negro, refiriéndose a Barack Obama. Bueno, más allá de estos lapsus a los que ya estamos acostumbrados, José Antonio, quiero preguntarte por qué está sucediendo en Estados Unidos y cuánto crees que va a durar Biden. Estamos viendo una campaña brutal en su contra, además de este debate que parecía más una trampa que una ayuda para el actual presidente de Estados Unidos. Hay muchas incógnitas en la entrevista. ¿Por qué se ha puesto la entrevista en estas fechas cuando lo normal es que las entrevistas presidenciales a cara de perro se hagan en vísperas? Se hagan en octubre o noviembre o por ahí, justo antes. Esto se hace en el mes de junio. Esto es muy sorprendente. Pero lo más interesante de todo, creo yo, es la campaña negacionista de que Biden está mal. O sea, hay mucha gente en Estados Unidos que dice, pues está muy bien, le falla la cabeza, pero el cuerpo está estupendamente, real como la vida misma. Es decir, no quieren que Biden deje el cargo. Bueno, que no se presente. Y es algo muy sorprendente, pero da una idea de cómo el sistema miente en todas partes, ¿no? O sea, es una cosa ya pero descontrolada, ¿no? Y es que yo creo que es el pánico a que ven que esto ha terminado. Es decir, en el debate que hacen esas dos personas, esos ancianos, digámoslo claramente, son dos ancianos, o si prefieres que lo diga más duramente, son dos viejos. Uno perseguido por la justicia, que es Trump, y el otro diciendo que Israel ha matado a 39.000 civiles a pesar de que lo ha hecho con bombas americanas, porque todo lo que ha tirado ahí Israel es con bombas americanas, y le sigue dando bombas a Israel, dice que no ha cruzado ninguna línea roja. Y además se le va la cabeza y no sabe dónde está, y se le va el hilo de las cosas. Y entonces, ¿qué esto quiere decir? Que de una manera o de otra
el Estados Unidos que se creó lejanamente con los padres fundadores y más cercanamente con Reagan y con Thatcher, creando la disfunción que crearon, digamos, el genocidio contra su pueblo, contra su propio pueblo, que organizaron esos dos sujetos, ya había recibido un golpe mortal o casi mortal con la crisis del 2008, en la que se vio que realmente todo era mentira. O sea, es sorprendente que Lehman Brothers, que se hunde, 24 horas antes tenía las 3 estrellas de Moody's y de Standard & Poor's. Y entonces vas a Standard & Poor's y le preguntas, oye, pero ¿tendréis alguna responsabilidad en esto? Y dice, no, lee el contrato. Solo damos opiniones, no nos hacemos responsables. Pero había una segunda parte. Tú eres Japón, tú tienes un fondo de pensiones y estás obligado a que el 40% por lo menos, o el 50%, un porcentaje muy importante, sea en fondos financieros que tienen las 3 estrellas de Moody's o sea, que son parte del sistema de Moody's y de Standard & Poor's. O sea, eso de que nosotros no sabemos nada, claro, esto quedó de manifiesto que era, digamos que todo el sistema es dicho en inglés a racket, o sea, una estafa. Y con cosas, con emergentes tan extraordinarios como que la propia gente de Lehman Brothers, los ejecutivos sabían que se iba a producir el desastre y se llevaron a casa $180 millones de bonus y los empleados de a pie se quedaron sin fondo de pensiones. Esto fue así. Ahora, ya finalmente, el resultado último de todo esto es un presidente completamente gaga, que es Biden, y el otro que es una persona perseguida por la justicia, ¿no? Que no está mal. Y los dos son de una edad que en ninguna empresa privada podrían tener cargos de responsabilidad ejecutiva. Presidentes honorarios sí, vicepresidentes ejecutivos jamás. Bien, 1. 2, que mienten más que hablan, tanto uno como otro. 3, que solo hablan del pasado. Es algo increíble, ¿no? Y finalmente, que no hay manera de que se pongan de acuerdo en nada. Entonces, se nos vio ante todos nosotros, se entendió por qué Ucrania es un desastre y por qué es un desastre también Israel. Y no lleva pinta de esto arreglarse, porque Trump está dispuesto a que lo de Israel vaya más todavía. Sin embargo, Trump lo que sí dijo es que le aprieta un botón y se acaba la guerra. Acabó en un momento la guerra con ella. Con lo cual no se apartó para nada del pensamiento de Borrell, porque Borrell dijo, mañana puede acabar la guerra. Dejamos de darles dinero y se acaba. Pero entonces Ucrania se tendría que someter a Rusia y no queremos que eso pase. Bueno, eso lo que quiere decir es que la única manera que termine la guerra para Occidente es que Ucrania gane. Y eso es imposible. Y os voy a decir que si tu cargo no depende de que digas eso, lo tienes muy claro. El pasado lunes, el CSD, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, organizó unas jornadas que organiza todos los años de geopolítica en el Escorial, y esta vez el título era «Existe el tercer mundo», existe el sur global. El sur global. Entonces, una persona de tantísima autoridad como es Shlomo Ben-Ami, que para nosotros es un privilegio porque es judío y sefardí, y fue embajador ministro de Asuntos Exteriores de su país y ministro del Interior, y delante de todo el mundo, incluido el teniente general, que era el que organizaba el evento y dirigía el evento, así en primera línea, va Shlomo Ben-Ami hablando porque era ponente, y dice, pero ¿cómo se ha podido la guerra de Ucrania? ¿Pero quién ha podido pensar que puede ganar Ucrania a Rusia? Si Rusia ni siquiera ha empezado todavía a movilizar. Y yo dije, aleluya. Pero claro, es que, digamos que Shlomo Ben-Ami no le debe el cargo a nadie. Puede decir lo que quiera y dice lo que es elemental y verdad. Y estos insensatos ahora que van a hacer una reunión en la OTAN no saben cómo arreglarlo. Lo mantienen y lo mantienen y lo mantienen a ver si pasa. Pero claro, como decía la República en su día, resistir es vencer. Bien, pero es que esto no es resistir. Esto es que todos los meses te matan 20.000 chavales. Esto es un crimen. Estamos pagando con nuestro dinero el que maten a 20.000 chicos todos los meses. Es una barbaridad. Es que realmente, desde un punto de vista humanitario, esto debería de provocar una auténtica rebelión nuestra. Es nuestro dinero el que está haciendo eso, es nuestra legitimidad la que está haciendo eso. No hay esperanza ninguna de que gane. Lo único que puede suceder es que pierda todavía más terreno y, sobre todo, hombres. Remito al magnífico artículo, paper, del coronel Pardo de Santayana sobre demografía, que Ucrania está en riesgo cierto de desaparecer. Yo no sé cómo pueden decir, y luego el 25, y luego el 26, no va a quedar nadie.
Nadie. Y Stoltenberg no lo arregla diciendo, si no ganáis, no entráis en la OTAN. Es un crimen de Estado. No va a ganar, no puede ganar y no puede entrar en la OTAN ni con victoria ni sin derrota, porque es la condición que ha puesto Putin para que se pare la guerra. No va a entrar en la OTAN de ninguna manera. Y si queréis que entre y que no sea neutral, vais a tener que aguantar el que Rusia entre hasta el Lviv y se quede con todo. Es lo que hay. Así que vamos a ver si es posible que de alguna manera prevalezca la razón. Que no se puede porque tenemos una clase política vendida. Está comprada o vendida, llámalo como quieras. Y hace unos análisis que son impropios de una clase política que es, yo creo que la más civilizada, el continente más civilizado del mundo. Europa, por Dios, los países que configuraron Occidente, el concilio de Constanza, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, ¿no? ¿Qué nos van a decir a nosotros si hemos configurado lo que es Occidente, por Dios? Vendidos ahí como estamos a una estrategia manifiestamente falsa que solo podemos denunciar los frikis como yo, los que estamos ya jubilados, los que no tenemos nada que perder, o la gente como es luego Benami, que ya está más allá del bien y del mal, cuando es la evidencia que es así. Claro, y esto yo por fin lo vi, fue una epifanía en el debate. Ahora entiendo por qué. Estos son los hombres más poderosos, estos son los que aspiran a ser los hombres más poderosos del mundo. Por favor, ¿dónde estamos? ¿Qué decir de Macron? Currículum de Macron. Haber trabajado 5 años en Morgan & Stanley. ¿Con eso quiere ser presidente de la República? Así sale como sale, ¿no? Bueno, pues José Antonio, pendientes del conflicto en Ucrania, quiero saber un poco más vuestras opiniones sobre Biden, sobre esta campaña que se está orquestando, que es cada vez más evidente. Seguro que han visto muchos de ustedes esta foto con una silla de ruedas de Economy, si no me equivoco, con una campaña brutal que se está viendo últimamente. Carmen, también te quiero preguntar por esto, ¿cómo es la situación de Biden y si va a llegar más allá de esta semana? Porque parece difícil. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero yo voy a hablar no solo desde la formación, sino desde la experiencia, porque ya sabéis que yo vivo en Chicago. No estoy ahora mismo en Chicago, estoy momentáneamente visitando a mis padres en España, pero yo vivo habitualmente en Estados Unidos. Entonces, seguí la entrevista, o sea, el debate entre Biden y Trump, lo pasaron muy mal los traductores y entonces yo decidí escucharlo en original y pasar de los traductores, porque desde luego cuando llegaban a Trump lo pasaban mal, pero ya cuando llegaban a la confusión de Biden y a quedarse en blanco cada 2 por 3, ya eso fue patético. Trump fue profundamente generoso con Biden. Yo pensé que se lo iba a merendar en 2 bocados, o sea que claramente hay un pacto. Tenemos que recordar que el Partido Republicano está tomado por el Partido Demócrata desde que McCain pierde internamente la línea que tenía que seguir el Partido Republicano. Entonces estamos viviendo un falso bipartidismo. Es todo una élite que está detrás de unos señores muy mayores de los que nadie se siente representado. La población no se siente representada por ninguno de esos 2 señores y mucho menos por todo lo que hay en el Capitolio, ¿no? Porque son todo gente muy mayor, de 90 años, incluso para arriba. O sea, una cosa increíble. ¿Qué es lo que hacen para mantener a la población totalmente callada ante este escándalo? Porque lo primero que habría que decir es que Biden ahora se ve en Europa que el hombre está chocho, pero nosotros desde el primer día ya en Estados Unidos era un escándalo. O sea, desde el primer día la gente se dio cuenta que este señor no estaba bien. Entonces, Kamala Harris aparece borracha un día sí y el otro también, y si no aliñada, y es todo un escandalazo que habría que pensar quién gobierna en Estados Unidos. Porque, desde luego, las elecciones presidencialistas son una estafa al pueblo. Porque si tú has votado a Biden, porque son elecciones de votar al presidente y el presidente no está apto, ¿quién está gobernando? Alguien que tú no has votado. Luego no existe democracia real, que de por sí no existía, porque el Poder Judicial siempre está nombrado por el presidente, o sea, la cabeza del Poder Judicial, con lo cual no hay separación de poderes, no la ha habido nunca y es constitucional, y la Constitución no dice que sea un país demócrata, dice que los 2 principios son la unidad y la libertad, no dice nada de democracia ni nada de nada. Para mantener a la población callada con esto nos tienen en código de supervivencia con el Plan Portland. El Plan Portland es, Portland, Oregón, ahí se probó, dijeron, no ha sido un éxito, era un éxito administrativo real, porque lo que es meter en todos los edificios, especialmente edificios buenos, de todas las ciudades, y ahora se está probando con Chicago, en la sección 8, que son gente con la excusa de la integración, de personas pues minusválidas o que no tienen techo, que no tienen tal, también te meten exconvictos, drogadictos, y al final hay un tráfico de drogas brutal. Los edificios respiran por los vecinos de la sección 8, algunos, otros no, que son en condiciones, pero muchos de ellos respiran droga dura, crack 24/7 cada 15 minutos, como me pasó a mí en uno de los edificios más caros de Chicago.
Y nos tienen a todos histéricos peleando con administraciones, etcétera. A esta gente les dan las casas gratis en los mejores sitios para evitar guetos y al final convierten las ciudades enteras en guetos. Ese es el plan Portland y nos tienen a todos en esa lucha en vez de estar pendientes de cómo derrocar a unas élites expurias que son las que están dominando esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos al día de hoy? Yo creo que me voy a ganar una apuesta que hice públicamente en el medio RT con un compañero periodista que nos entrevistaba, en el que yo dije, yo creo que quieren hacer un Lyndon Johnson. Ellos lo que quieren hacer es que gane Biden estirando mucho la jugada y luego que entre Kamala. Porque Kamala no ganaría ninguna opción. O sea, Kamala tendría menos votos que Biden al día de hoy. Entonces quieren hacer un Lyndon Johnson. ¿Y por qué quieren a Kamala de presidenta no votada, que es ahora los golpes de Estado blando que estamos viendo por alrededor de medio mundo? Pues porque el falso marido, esta señora no se lo conocía varón, ni novio, ni nada, ni mujer, y de repente lo casan con el abogado del ente sionista. Entonces, ¿quién está gobernando Estados Unidos en este momento? El sionismo, que es una parte pequeña de un 1% de la población estadounidense. Así, con este engaño, tienen controlado a Occidente. Trump también sigue el discurso de Biden, por eso estoy diciendo que fue profundamente generoso. Yo estoy ahí y veo a Biden en esas condiciones, me lo hubiera merendando bocados. Y Trump, sin embargo, se puso a hacer el idiota, con lo cual se quedó intentando que hubiera un poquito de tablas. Por eso esto que estoy comentando, ¿no? Y lo que se pretende es que siga estirándose la burbuja especulativa en base al capitalismo del desastre, que es ganarle dinero a perder guerras, como es el caso de Ucrania, a costa de Europa. Es decir, ¿quién es el verdadero objetivo o cuál es el verdadero objetivo de Estados Unidos y el anglo en estos momentos? Europa, destrozar Europa como caramelo envenenado para Eurasia. Esta es mi opinión. Pues una opinión desde luego bien argumentada, así que bueno, no han quedado muchas dudas a este respecto. Ezequiel, por esto te quiero preguntar por Joe Biden, su papel en el debate y sobre todo esta campaña que están montando ya pues prácticamente todos los medios, ¿no? Los que la alababan hace semanas, los que decían que son informadores prorrusos, aquellos que hablaban precisamente sobre la salud mental de Biden, ahora son incluso más duros que los propios informadores de los que ellos se quejaban, ¿no? Sí, en efecto, Biden representa un cadáver político, pero no desde el debate, sino ya desde antes. Y quizás precisamente por eso quienes aparecen detrás de él convalidaron su candidatura a la reelección. Biden aparece desde el inicio, porque Biden presenta problemas ligados a la demencia senil desde el inicio de su último mandato, de su actual mandato. Desde el inicio parecía como un presidente cómodo para las clases dominantes estadounidenses, ligadas a Wall Street, ligadas a Silicon Valley, ligadas a Hollywood, ligadas al complejo militar industrial, bueno, y a los think tanks, a las usinas de pensamiento representativas de estos intereses junto a sus actores más directos, sus representantes más directos en el propio gabinete, como, bueno, hasta hace poquito Victoria Nuland, como el propio Sullivan, como Blinken, etcétera, etcétera. Entonces, un presidente tonto firmando cualquier cosa ayudaba a toda esta gente, ¿sí? A todos estos intereses. De aquí su consolidación o su continuidad en el poder, pero claro, ahora parece evidente que este señor ya ni siquiera puede realizar esa función de marioneta, por eso ya no solo aparece como un cadáver político en la práctica, sino también en la imagen de la opinión pública. Y acá esto genera dos posibles escenarios. Por un lado, la remoción de su candidatura y su reemplazo por otro candidato, por un candidato sustituto. Esto quiere una parte del establishment demócrata, pero aquí, claro, aquí aparece un problema. En primer lugar, la premura por las elecciones a fin de año y, en segundo lugar, la falta de un candidato popular, en primer lugar, y en segundo lugar, acorde a los intereses de, una vez más, las clases dominantes detrás de esta marioneta senil llamada Joe Biden. Kamala Harris no podría, bueno, no solamente por su impopularidad, sino también por su conocido
problema de adicciones, ¿no? Sabido por todos en Washington. Bueno, a Bernie Sanders no lo quiere por su carácter disruptivo, no respondería tan directamente a todos estos intereses antes mencionados. Lo mismo Kennedy Jr., quizás Michelle Obama, pero sin experiencia política. Entonces, bueno, quienes quieren el reemplazo de Biden no pueden determinar fácilmente el reemplazo por quién. Entonces, ahí aparece la segunda posibilidad mencionada por Carmen, también algo, un escenario probable, sencillamente la apuesta por la candidatura de Biden a cualquier precio, con miras a que una vez eventualmente ganadas las elecciones, algo muy poco probable, pero bueno, ante la imposibilidad de un reemplazo, esta es la segunda alternativa. Primero Biden reelecto y una vez en el gobierno Biden reemplazado, primero subrepticiamente, de manera oculta por su vicepresidente, y finalmente que bueno, presente su dimisión por problemas de salud. Esas las dos alternativas, esa es la disputa interna dentro del establishment demócrata en este momento. Ahora, más allá de todo esto, quiero sencillamente recordar dos cuestiones un poco por encima de lo visto el otro día en el debate televisivo, más allá de la paupérrima actuación de Biden. En realidad, en ese debate presenciamos la decadencia de Estados Unidos de América. Verdaderamente presenciamos un espectáculo paupérrimo, ordinario, sin propuestas, sin ideas, con insultos, con referencias permanentes al pasado, con mentiras. Eso, un país en su esplendor, un país a la cabeza del orden mundial, no presenta esas características, no presenta esos candidatos. Ni Xi Jinping podría haber participado en un debate de tales características, ni Putin, ni tampoco los propios presidentes estadounidenses de otras épocas como Roosevelt, como el propio Bush padre, a quien yo recuerdo como el último presidente estadounidense más o menos serio. No habría convalidado un espectáculo de estas características tan lamentables. Y otro elemento más, un poquito más allá de este debate. Comenzó en Estados Unidos una fase final de un gobierno en decadencia, y precisamente por eso muy peligroso, porque frente a la altísima probabilidad de una victoria de Trump, los halcones neoconservadores detrás de Biden en este momento podrían generar acciones muy peligrosas, perdidos por perdidos, en la búsqueda de o bien la permanencia en el poder o bien la implementación de sus intereses. Entonces, con un Biden casi perdido, con un Biden gagá, senil, y con estas élites detrás ya desesperadas por completo, con miras a una derrota, bueno, podríamos presenciar locuras en los próximos meses, así que cuidado con este tipo de provocaciones. Bueno, pues precisamente hablando de estas provocaciones, quiero poner un último tema sobre la mesa. Antonio, quiero empezar contigo comentando este incidente que ha tenido lugar en Siria. No es el primero que se produce de este tipo, con aviones rusos y aviones de Estados Unidos que pasan muy cerquita. Sucedió, si no recuerdo mal, hace 1 o 2 semanas. También hemos visto estos drones sobrevolando el Mar Negro, también causando, bueno, pues cierto revuelo. Por esto te quiero preguntar, Antonio, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos y estos incidentes que pueden hacer que en cualquier momento salte la chispa y se inicie un conflicto mayor en Ucrania. Bueno, pues efectivamente, estamos en un ambiente y en una dinámica en la cual efectivamente todo contribuye a la escalada de tensión. El ambiente contribuye a la escalada de tensión. No estamos en esos años de la Guerra Fría, del año 75, por ejemplo, en los que en la conferencia de Helsinki, bueno, pues se firma el Acta de Helsinki. No sé si José Antonio Zorrilla se acuerda de esto, pero creo que usted jugó un papel fundamental en el Acta de Helsinki, ¿no? Pero la cuestión es... No, pero estaba allí, trabajé allí. Ahí estaba. Entonces, la cuestión es que aquel ambiente internacional, había una voluntad política que propiciaba eso.
hablando de esto que ha dicho el embajador ahora. Claro, es que lo que decía Shlomo Benani, pues es que es verdad. Es decir, todo el mundo lo ve, todo el mundo que tiene ojos en la cara y que tiene un poquito una calculadora en la mano y un par de mapas, entiende que vamos hacia ese escenario y entiende que desde nunca, Ucrania podía ganar la guerra a Rusia. Entonces, pero eso lo decimos personas, digamos, o anónimas, o que ya estamos retirados, lo que sea. Me consta, o medio me consta, que la gente experta que trabaja en los ministerios también lo ven y también lo transmite a sus jefes. Entonces, la pregunta es, primero, ¿los jefes se enteran realmente de lo que le están contando o simplemente están recibiendo órdenes de arriba, de ese arriba de quien sea? Pues esa es la cuestión, ¿no? Es decir, quien tiene en sus manos las decisiones políticas en estos momentos, en España, en Europa, no están pendientes de ese proceso de toma de decisiones, cómo se alimenta, sino que está pendiente de qué es lo que me dicen otros desde fuera, no mis subalternos, que es a quienes pagamos para producir esa información y ese análisis de inteligencia, sino que están pendientes de las instrucciones de otros poderes. Y esto hay que subrayarlo. Entonces, estamos en un ambiente y en una dinámica en el que cualquier chispita puede hacer saltar todo el fuego de un incendio de un bosque. Me explico. En los años en los que se firma el Acta de Helsinki, pues sí que hubo roces, hubo incluso enfrentamientos, proxy wars, todo lo que quieras, porque ahí tenemos la guerra de Afganistán. Y sin embargo no se llegó a un enfrentamiento directo. ¿Surgían problemas? Sí, pero no pasa nada. Hay otro caso todavía mucho más cercano a nosotros, y es que hace como 10 años así, Rusia derribó Turquía derribó un avión ruso que había incursionado en espacio aéreo turco, etcétera, etcétera. Llamada de teléfono, Erdogan, Putin, se acabó la historia. No hay más. Es decir, no, es un ambiente y una dinámica en la que los problemas, por muy duros que sean, porque te han matado a un piloto, por muy duros que sean, se pueden resolver, se pueden reconducir, se pueden reorientar. Pero como estamos en un escenario totalmente distinto, en un ambiente que es envenenado y una dinámica que es de escalada de la tensión y de ir hacia la guerra, cualquier chispa puede hacer saltar eso. Así, sinceramente, si un avión ruso derriba un dron en Siria, no tendría por qué conducir a un enfrentamiento bélico entre nadie. Que un avión ruso derribe un dron en el Mar Negro, aunque sean aguas internacionales, pues a lo mejor tampoco. Sobre todo teniendo en cuenta que esos drones y esos aviones, esos AWACS que están de Estados Unidos, que están circulando por el Mar Negro, no están allí de manera inocente, no están allí de turismo, están prestando ayuda de inteligencia, de señales, de radar, de localización a los drones y a los misiles que lanza Ucrania para alcanzar objetivos en Crimea y más allá de Crimea, ¿no? Entonces no están allí de manera inocente. Entonces, ¿podría derribarlos? Pues yo creo que Rusia hasta ahora lo ha estado evitando, pero como estamos en un mundo ahora, en un mundo después del año 2022, estamos en un mundo en el que ya todo es nuevo y ya suceden las cosas que nunca nos imaginábamos que iban a pasar, están sucediendo, pues ya tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. ¿Eso pasará? Pues volviendo un poco al tema de Estados Unidos, aquí estamos todos esperando a ver qué pasa en noviembre, por si acaso la guerra, digamos, se desinfla por sí sola. Yo, sinceramente, tengo serias dudas de que a Trump le dejen ganar. Esto me parece bastante evidente. Es decir, si hay un presidente de Estados Unidos que debería irse, que es evidentísimo para cualquier persona que debería irse, ya no digo de candidato, sino de presidente. Pero no solo de ahora, como decía Carmen, esto hace 4 años también se veía en las campañas, en la campaña de las presidenciales de hace 4 años, de 2016, también le pasaba esto y se quedaba delante de la cámara blableando, que se llama, ¿no? Decía bla, 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 blableando. Y sin embargo, pues, siguieron adelante con los faroles, ¿no? Y dijeron, ole, ole tu Biden.
Pues sí, señor. Y al final, pues había estado de presidente 4 años el hombre, ¿no? Pero la cuestión es esta, que hace 4 años ya era evidente, hoy ya es innegable, pero da igual. Y entonces la cuestión es, si hay unas personas que mantienen a Biden ahí, que le sujetan ahí, son muy poderosas, ¿eh? Y esas personas muy poderosas, yo me temo que ni siquiera van a permitir que Trump gane. Hay un escenario que también me gustaría comentar, y es que imaginemos que efectivamente en agosto, en vez de nominar a Biden, nominan a Michelle Obama, por ejemplo. En ese momento, quien quedaría como mejor de los dos, por las edades que estabais comentando antes, lógicamente sería Michelle Obama. Entonces ya, claro, la gente ya sí que podría votar por los demócratas, ¿no? Entonces sería una forma de adelantarle por la derecha a Donald Trump, ¿no? Bueno, de todas formas, quiero romper una lanza en favor de la gente mayor. Es decir, que, por ejemplo, el Papa tiene 83 años y efectivamente a lo mejor no es la mejor edad para dirigir un país, pero si estás en tu sano juicio, pues efectivamente no tienes la energía de un chaval de 56 años, como tenía Juan Pablo II cuando asumió el cargo, pero bueno, si puedes, por lo menos durante un tiempo, quiero decir, si puedes tirar para adelante, pues puedes tirar para adelante y puedes dirigir un país. La cuestión no es tanto la edad como las capacidades que uno tenga, el estado que uno tenga, el estado de salud física, mental, de todo, ¿no? Psicológica que uno tenga y si puede salir adelante. Insisto, por supuesto, una persona de mediana edad, 50, 60 años, sería, digamos, perfecto para el cargo de presidente de Estados Unidos, porque, claro, tiene mucha experiencia acumulada y además tiene la fuerza, las energías, las ganas, el empuje para sacar esa magistratura, ese cargo adelante. Pero bueno, decir, son impedimentos. Por el otro lado, tenemos el caso aquí español de que una persona con 18 años puede ser diputado en el Congreso de los Diputados, lo cual es también muy llamativo, y yo que he estado allí lo he visto con mis propios ojos, un mes de julio votando, que iban a ir a votar allí en una urna de cristal y tal, y a la vuelta una señora diputada de 18 o poco más años, pues sacó el pie de la sandalia y lo puso encima del escaño y se rascó el pie con sus manos sudorosas. Entonces, quiero decir que la juventud no es garantía de nada, la mediana edad, pues a lo mejor sí que te da una serie de bagajes, ¿verdad? Y la senectud, pues bueno, depende si está en el estado de José Antonio Zorrilla, pues yo le votaba, vamos. Pero claro, si está en el estado de Biden, pues no, sinceramente. Bueno, pues desde luego José Antonio Zorrilla es una buena prueba de ellos. De las gracias a los tres, también todos sois una buena prueba de esto, de la capacidad y también de cómo explicar lo que sucede en el ámbito geopolítico. Muchas gracias, Ezequiel, Carmen, José Antonio, Antonio Alonso, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros terminamos contándoles dos nuevas últimas horas. Empezamos hablando precisamente de Estados Unidos. En este caso no hablamos de Joe Biden, sino de las fuerzas estadounidenses en Níger. Después de varios meses de rumores, Estados Unidos va a completar este domingo su retirada de la base aérea 101 en Níger. El ejército de Estados Unidos se dispone a completar este domingo la retirada de todo su personal de la base aérea 101 de Níger en la capital del país. Es lo que apunta este viernes el general de 2 estrellas que coordina esta retirada. En abril, la Junta Militar que gobierna Níger ordenó a Estados Unidos que retirara del país a sus casi 1000 efectivos militares. Hasta el golpe de Estado del año pasado, Níger había sido un socio clave en la lucha de Washington contra los insurgentes en la región africana del Sahel, que han matado a miles de personas y desplazado a millones más. En un comunicado apuntan a que van a realizar una ceremonia conjunta para conmemorar la salida del último avión C-17 estadounidense. El gobierno de Níger va a asumir el control de las antiguas zonas e instalaciones estadounidenses. Es lo que apunta la agencia Reuters, según palabras del general de división de la Fuerza Aérea, Kenneth Ekman, hablando por videoconferencia precisamente desde Níger. Terminamos mirando también a uno de los temas focales del día, esta reunión de Putin y Orbán. Hay reacción ya por parte del Kremlin, por parte de Dmitry Peskov. Dice que aún no hay avances en las negociaciones sobre Rusia. Peskov, el portavoz del Kremlin, dice que actualmente no existen requisitos previos para reanudar las negociaciones sobre Ucrania. Es lo que apuntaba a los periodistas el secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov. Literalmente decía, aún no hay progresos. Hemos dicho repetidamente que hasta el momento no hay ningún deseo visible de negociar por parte de Kiev. Al contrario, dice Peskov, no hay un deseo más bien de no
negociar. Sobre esto también hablaba el propio Peskov, hablaba sobre las elecciones en Reino Unido, dice que Putin no va a felicitar a Starmer, que son un país hostil y que por lo tanto no va a haber llamada del presidente ruso al nuevo primer ministro británico. Rusia echa balones fuera, dice que de momento no hay condiciones para negociar con Kiev. Pendientes, como ven, de la última hora, también del estado de salud de Biden. Enseguida les contamos nuevas noticias, nuevas informaciones por parte de Axios. Los demócratas cada vez más preocupados. Hacemos una pausa y enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión.